El medio de los signos ideológicos es justamente el ámbito refractante que conforma nuestras ideas acerca de la realidad de una manera acorde a nuestras ideologías de clase. Nuestra percepción de la realidad no es directa, sino mediada por la superficie refractante de los signos ideológicos. C. Brandis, 2002-75, señala la relación entre la primera parte de la filosofía de las formas simbólicas, 1923, del neokantiano Casirer, texto que Voloshinov estaba traduciendo antes de escribir El marxismo y la filosofía del lenguaje, la traducción no ha sido encontrada, y la refracción en los signos de la existencia socioeconómica. Otra corriente que contribuyó a la idea del signo ideológico es la filosofía de la Gestalt, adaptada en este caso por el psicólogo y filósofo del lenguaje Karl Buller. La diferencia entre la teoría del conocimiento neocantiana y las contribuciones de Buller, que sigue a su vez a la escuela de Graz, consiste en que esta última no desestimaba la percepción, vista, oído, tacto, como fuente de conocimiento y base de interacción con el mundo circundante frente a la formación del conocimiento puro mediante conceptos, como lo hacían los modernos seguidores de Kant. También en Buller se puede encontrar algo así como un paso hacia considerar el contexto no solo individual sino social, pero Voloshinov lo desarrolla un poco antes, aunque en una forma que ahora nos parece incipiente. En realidad, aquí es donde se puede distinguir el origen primero del enfoque global de la interacción del ser humano con el mundo, del ser humano concebido como razón y cuerpo, como una totalidad intelectual, anímica y corporal que aparece ya en Autor y Héroe en la actividad estética, H. 1924, de Bakhtin, y se sostiene bajo diferentes aspectos hasta sus escritos más tardíos. En la comunicación, el ser humano participa con la totalidad de su ser, del cuerpo a la palabra. También la radical no soledad del hombre, que se traduce en su existencia social, proviene de Bakhtin, pero en este es parte de una concepción filosófica, mientras que en Voloshinov se transcribe en forma de una sociología. El aporte de Voloshinov consiste sobre todo en transcribir esta visión del mundo en una semiótica ideológica desde su origen, en la que se puede ver los primeros lineamientos de las futuras pragmática y sociolingüística. Es por eso que en los años 70, frente al auge de los estudios semióticos que desestimaban cualquier fuente de significación que no estuviera derivada de la estructura del texto, el libro de Voloshinov se leyó como precursor del giro hacia las dos disciplinas mencionadas con las que la lingüística, ciencia piloto del siglo XX, experimentaba en aquel periodo. La crítica que Voloshinov emprende contra el objetivismo abstracto de Saussure como fuente de la semiótica europea fue lo que llamó la atención de los pragmáticos y sociolingüistas en la época de las teorías del texto. Pour la sémiotique, la literature n'existe pas, observó agudamente Kristeva. El contexto empezó a cobrar relevancia frente al texto. Voloshinov llegó como una corroboración del descontento creciente con el imperialismo de una semiótica volcada sobre sí misma. Aunque lo critica también, favorece más al subjetivismo individualista, lo hace remontar a W. von Humboldt, mismo que considerablemente corregido, es adaptado a su propia visión del lenguaje, que es ante todo energía, actividad permanente e ideológica. Voloshinov partió en su crítica a la psicología que delinea en rasgos generales en este libro, más exactamente de la crítica del psicoanálisis que realizó en un libro anterior, Freudismo, ensayo crítico 1927. De aquel libro primerizo son rescatables en estos días su llamado de atención hacia el carácter discursivo de las representaciones psicoanalíticas, y el lenguaje discurso es social por naturaleza, así como el hecho de que la función psicoanalítica representa en sí un escenario en miniatura de una interacción social, en la que el analizando y el analista ocupan posiciones jerárquicamente organizadas, como cualquier escenario comunicativo en la sociedad. En MFL, Voloshinov propone que la conciencia no es la sede de las ideologías. Como los contenidos de la conciencia solo se transmiten mediante los signos ideológicos, la misma conciencia solo puede ser situada como una frontera entre el psiquismo interior y el medio sígnico exterior.
El pensamiento mismo, de esta manera, desde un principio pertenece a un sistema ideológico y es regido por sus leyes, que es el sistema del psiquismo particular. Como borra la oposición entre lo interno y lo externo, cancela la oposición entre lo individual y lo social. Lo social, dice, tiene por correlato lo natural. En cambio, el individuo es absolutamente definido por lo social. Ambos libros de Voloshinov, a pesar de haber caído en el olvido para el gran público, tuvieron una repercusión importante en la articulación y o supresión de las disciplinas respectivas, el psicoanálisis y la filosofía del lenguaje en el panorama de las humanidades soviéticas. Vasiliev, 50-51. El freudismo, por ejemplo, hizo que cesara la publicación de la serie Biblioteca Psicológica y Psicoanalítica, convirtiéndose en la fuente y modelo para toda una generación de individuos que cobraban por llevar a cabo una crítica de la psicología burguesa. Así se articulaba la lucha en el frente ideológico, la que no se limitaba, por desgracia, a la supresión de publicaciones. Por otra parte, el hecho de que Voloshinov reseñara negativamente la teoría lingüística de Saussure se manifestaría en la actitud subsecuente a las ideas provenientes de la Escuela de Ginebra por parte de los lingüistas soviéticos. Hay quienes, a Etkin, ven en el artículo de MFL un modelo para la famosa compilación de los trabajos de Stalin, el marxismo y los problemas de la lingüística en 1950. Pero incluso se puede ir más lejos y relacionar la idea de Voloshinov acerca de la neutralidad del signo ideológico con todo el planteamiento de Stalin acerca de la omnipresencia de la lengua en la vida social y la producción y de su carácter instrumental. Se trata de llevar al extremo y vulgarizar la postura pandiscursiva que caracteriza al propio del círculo de Bakhtin. Este insight de Etkin sugiere que Stalin pudo haber leído el libro de Voloshinov, hecho imposible de demostrar. En todo caso, Voloshinov habría sido utilizado sin intervenir personalmente en aquellas luchas sangrientas cuyas víctimas los miembros del círculo de Bakhtin de hecho eran. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética las ideas de Bakhtin-Voloshinov resultaron enterradas durante varios decenios debido a las contingencias políticas y a la imposibilidad de salir del marco de un marxismo oficial y ortodoxo. En la lingüística, como se sabe, la escuela dominante que se autoproclamó la única verdaderamente marxista fue durante un cuarto de siglo la de NMR, con su teoría jafética. A pesar de que con la aparición de dos ediciones de MFL hubo bastantes respuestas de especialistas, con críticas de tonos diversos, el libro se quedó reposando en los fondos de las bibliotecas hasta las nuevas épocas sin que el lector común lo pudiese consultar. No obstante, en el extranjero aparecieron también reseñas favorables y críticas y existió una repercusión importante en el desarrollo del pensamiento lingüístico con uno de los miembros del grupo formalista. Roman Jakobson estaba enterado del libro de Voloshinov desde su aparición. La primera mención del libro aparece en su correspondencia con Trubetskoy ya en 1931. Los traductores norteamericanos del libro consideran que MFL no solo contribuyó al desarrollo de ciertas ideas lingüístico-semióticas del mismo Jacobson, sino que a través de este tuvo una importante influencia en la articulación de las teorías del círculo lingüístico de Praga. Jacobson escribiría una introducción a la traducción francesa del libro, en la cual valora altamente la contribución de Bakhtin y Voloshinov al desarrollo del pensamiento humanístico del siglo XX. Se apoya en las concepciones de Voloshinov en el artículo de 1957 acerca de los embrags o shifters y en el trabajo de 1970, La lingüística en su relación con otras ciencias, habla de la prioridad de Voloshinov en plantear una sociología del lenguaje. Actualmente existen ya numerosos trabajos especializados que analizan el aparato conceptual, la génesis y el contexto tanto de las obras de Voloshinov como la de todo el círculo de Bakhtin, en el cual emergieron figuras a las cuales al principio, los años 60-70 del siglo pasado, no se les había dado relevancia, tales como Matvei Kagan, Mikhail Pumpiansky, aparte de la triada Voloshinov, Medvedev, Kanaev. La figura misma de Voloshinov cobró relieve. Fue músico y musicólogo, poeta, lingüista. Sus aportaciones a la teoría marxista del lenguaje ahora se toman más en serio. Sus contemporáneos, testigos de su personalidad y su trabajo, le daban prioridad a la presencia de Bakhtin en su obra. Los investigadores actuales, me refiero a la escuela marxista de Bakhtinólogos en Inglaterra, los Estados Unidos y Canadá, le están dando un mayor crédito a Voloshinov. La figura de Bakhtin, mientras tanto, sigue siendo un misterio. Sabemos ahora mucho más tanto de la génesis de sus ideas como de su biografía. No obstante, su personalidad misma sigue indescifrable y plena de contenidos que nos parecen antagónicos. Algún investigador ruso
B. Macklin sugiere que en los textos de Bakhtin aún no ha pisado pie humano.